Sigue ahora el endoso en procuración o al cobro, que es uno de los endosos limitados o parciales. ¿Por qué limitados? Porque no se está transmitiendo la propiedad del título de crédito. Y les repito que esto es muy importante que ustedes, como futuros abogados, los que están escuchando y que están estudiando la carrera de Derecho, se aprendan, porque es el endoso que solicitamos los abogados para poder cobrar el título de crédito. Entonces, vamos a ver qué facultades se le da al endosatario en procuración. Pero antes vamos a ver cómo se hace. Páguese a la orden de CLIC, C es ciudadano, o le pueden poner nada más LIC, licenciado Julio Esparza Garrido. Y luego aquí ya estamos poniendo el tipo de endoso, ya estamos limitándolo con esa leyenda, valor en procuración. Guadalajara, Jalisco, a 1 de noviembre del 2016, y luego otra vez esta persona, Alejandro Ledesma Sada. Sí. Entonces vamos a suponer, ya veíamos que él es Alejandro Ledesma Sada, se vence el documento, el suscriptor o promitente no se lo paga, y entonces él decide acudir con un abogado para que proceda a hacer el cobro del título de crédito. ¿Qué facultades va a recibir el abogado por ese endoso? La primera de ellas será que podrá presentar el documento para su aceptación. Eso es en el caso de las letras de cambio, que sí es necesario que se haga la presentación del documento para que haya una aceptación, porque ahí intervienen tres sujetos, que es girador, es el que emite la orden de pago, es el girado, que es el que a lo mejor acepta esa orden, entonces por eso es necesario presentar la letra de cambio para su aceptación. Eso podría hacerlo, pues, el endosatario en procuración. También podrá cobrarlo judicial o extrajudicialmente. ¿A qué nos referimos con cobro extrajudicial? Bueno, a veces, por ejemplo, aquí en esta imagen, el abogado hace una llamada o va al domicilio del obligado, del suscriptor del título de crédito, y le hace ver que ya hay un título de crédito en su poder para que se proceda al cobro. A ver si prospera el cobro extrajudicial, sin necesidad de una demanda, sin necesidad de un juicio, y en caso de que no prosperen estas solicitudes del pago por parte del obligado, entonces ya se proceda judicialmente, es decir, presentar una demanda, y con ese endoso en procuración nos permitirá redactar la demanda y firmarla los abogados en representación del endosante. Entonces hagan de cuenta que este endoso en procuración, esta simple leyendita, todo esto que nos ponen a los abogados, es como una especie de mandato. Nos están otorgando la representación. En cualquier otro juicio, pero acuérdense que estamos en derecho mercantil, en cualquier otro juicio necesitaríamos a lo mejor para poder representar a nuestro cliente, si él no va a estar aquí, por ejemplo, y se quiere divorciar, pues un poder o un mandato, ¿sí?, para poder ser nosotros sus representantes legales. Aquí el endoso en procuración hace las veces de una especie de mandato para efecto de títulos de crédito, nada más que muchísimo más sencillo, donde no hay que ir con un notario, donde no hay un cobro por parte del notario, sino siguiendo los pasos que establece la ley, y ya con eso acreditamos nuestra personalidad como representantes del endosante. Otra facultad es podrá protestarlo por falta de aceptación o por falta de pago. Esto también es una serie de actos que se tienen que realizar en tratándose de la letra de cambio. No más que, por ejemplo, en México la letra de cambio ya está pues prácticamente en desuso, porque precisamente genera que si no nos aceptan la letra de cambio, si el girado no acepta la letra de cambio, tengamos que protestarla, es decir, acudir con un notario que nos acompañe para que se levante un acta de protesto, y aparte el protesto
se lleve a cabo también en el título de crédito para conservar acciones contra los demás obligados. Igual sucede en caso de que nos hayan aceptado pero no nos pagaron a su vencimiento. También hay que levantar entonces un protesto por falta de pago. Por lo tanto, por eso y por el hecho de que la letra de cambio no permite el cobro de intereses moratorios más que a tasa de interés legal y no permite pactar intereses ordinarios, es por ello que pues la letra de cambio ha quedado en desuso en México. Y finalmente, la facultad que se le otorga al endosatario en procuración también es la de que podrá endosarlo nuevamente, pero solo en procuración. Y esto es muy importante. Si el abogado está recibiendo un endoso limitado con estas facultades, pero no está recibiendo la propiedad, pues no puede transmitir él algo que no tiene. No puede transmitir a través del endoso la propiedad del título de crédito, sino que solamente podrá hacer un nuevo endoso, sí, pero en procuración. Aquí tenemos otra posibilidad del endoso en procuración. En vez de decir valor en procuración, le podemos poner valor al cobro. Y eso sería lo único que nos cambiaría. Endoso de un endosatario en procuración. La misma cuestión. Llegó Alejandro Ledesma al despacho de este abogado, entonces el abogado solicitó el endoso en procuración, se le hizo, pero resulta que este abogado necesita ir durante varios meses para llevar un asunto a otra ciudad, entonces es necesario que un compañero del despacho se haga cargo de el cobro de este documento. ¿Qué puede hacer? Bueno, ya lo veíamos. Dentro de las 4 facultades que se le concede al endosatario en procuración está la posibilidad de endosarlo, pero solo en procuración. Entonces aquí tenemos un segundo endoso, lo tuve que poner así por cuestiones de espacio. Decíamos, ya se nos acabó el documento, pero acuérdense que debe constar el endoso en el documento o en hoja que se le adhiera. Entonces lo que hacemos regularmente aquí caben 2 endosos, ¿no? Aquí uno porque lo tuve que hacer en computadora, pero manualmente, cuando se hace manualmente los endosos, caben 2. Cuando se nos acaba el título de crédito podemos agregarle una hoja del mismo tamaño, adherirla al mismo y continuar con los endosos. Entonces aquí tenemos que Alejandro le endosó al abogado Julio Esparza Garrido el 1 de noviembre el título de crédito en procuración para que proceda al cobro judicial o extrajudicial. Pero este se tiene que ir varios meses fuera del lugar del juicio, entonces se lo endosa, aquí vemos, a su compañero de despacho Saúl Alberto Méndez Vera. De la misma manera, valor en procuración y la fecha es distinta, 7 de noviembre del 2016. ¿Y quién firma? Pues el abogado, Julio Esparza Garrido, ¿sí? Ese es el endoso de un endosatario en procuración. Yo no puedo atender el asunto, por lo tanto te lo voy a endosar en procuración también para que procedas al cobro judicial o extrajudicial de nuestro cliente. Otro caso que se puede dar en tratándose del endoso en procuración es cuando en el despacho hay varias personas para evitar el paso anterior de que el endosatario en procuración endose a su vez en procuración a un compañero de despacho. Desde el principio se toma en cuenta a todos los abogados a lo mejor del despacho. Si aquí trabajan 3, bueno, entonces se hace un endoso para los 3, lo que se conoce como endoso en procuración con múltiples endosatarios. Y aquí vemos, páguese a la orden de los CC, ciudadanos, licenciados Julio Esparza Garrido y diagonal O Saúl Alberto Méndez Vera y diagonal O Angélica Esparza Robles, valor en procuración, Guadalajara, Jalisco, a 1 de noviembre del 2016. Y la firma
de Alejandro Ledesma Sada. ¿Por qué se le pone I-O? Porque acuérdense que I es conjunción. Si nada más le pusiéramos I, tendrían que actuar siempre los tres, ¿sí? Y firmar los documentos los tres. En cambio, si le ponemos diagonal O, puede ser o los tres o cualquiera de ellos, ¿sí? Es decir, a lo mejor la demanda la firman los tres, pero posteriormente, ya en las demás promociones que se presenten ante el juzgado, pues ya nada más uno. Regularmente, por ejemplo, en un despacho, él es mercantilista, ella es laboralista, él es a su vez penalista, pero sin embargo se ponen a los tres porque puede suceder lo que les decía anteriormente, que él tenga que retirarse por un tiempo y así ya están autorizados los dos para proseguir el juicio. Entonces aquí es la fórmula más sencilla, más común, en la que los abogados que trabajan en un mismo despacho solicitan un endoso en procuración a su cliente para los tres.